Bueno, muy buenas tardes. Buenas tardes, profe. ¿Cómo me le va, Carolina? Mi nombre es Sandra Lucía Aguirre Franco. Hoy quiero compartir con ustedes el espacio de nuestro primer encuentro sincrónico del módulo de neuroliderazgo. Le damos las gracias a Fundein Caribe, al SENA y a ACOPI por este programa de formación continua, el cual nos permite fortalecernos y capacitarnos en todo lo que nosotros hemos venido trabajando y hemos querido hacer en cada una de nuestras actividades. ¿Por qué hablar de neuroliderazgo? Y quien les habla es Sandra Lucía Aguirre Franco. Nosotros tenemos un ejercicio importante, significativo, que queremos compartir con ustedes y que queremos apoyarnos y queremos definir en términos de cuál es la intencionalidad que tenemos para compartir con ustedes este espacio de formación. ¿Por qué hablar de neuroliderazgo en empresas agroindustriales? Será nuestro primer módulo de hoy. Primero, las definiciones y unos conceptos asociados al neuroliderazgo. Cuando nosotros hablamos del neuroliderazgo, nos preguntamos por qué nuestro cerebro funciona y tiene tantas entradas y salidas. Desde que estamos en el vientre de nuestra señora madre, sabemos que funcionamos, que actuamos, que nos movemos, y eso hace que nuestro cerebro se vaya adiestrando a lo que queremos hacer. Hablamos de una neuroplasticidad, y yo les cuento que cuando estábamos programando el módulo y me hablaron de neuroplasticidad, yo dije, ¿y eso qué contiene? Yo soy administradora de empresas, soy egresada de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. Soy magíster en administración y en educación. Y me gusta mucho leer. Y soy muy inquieta por los temas que tienen que ver con el desarrollo humano. Y parte del desarrollo humano es parte del aprendizaje. Y cuando hablamos de aprendizaje y cuando hablamos de desarrollo y cuando hablamos de lo que queremos hacer con lo que queremos hacer, nos preguntamos qué hay en torno al desarrollo de las organizaciones. Tuve la posibilidad de trabajar en un programa de psicología como docente en el área de investigaciones. Yo decía, pero ¿yo qué vine a hacer aquí? Y resulta que es un programa muy bonito porque me enseñó a entender el quehacer del ser humano al interior de las organizaciones. Y cuando vimos ese quehacer del ser humano al interior de las organizaciones, tuvimos como intencionalidad de saber por qué tenía esos comportamientos. Entonces empecé a entender que esa neuroplasticidad está relacionada con los recuerdos que tenemos, con las conexiones que hacemos, con las interacciones que generamos en nuestros ámbitos familiar, social, cultural, productivo, y que nos vemos enmarcados en todos esos temas. Hablamos de un cambio de paradigma, pero nuestra pregunta es, ¿por qué hay cambios de paradigma? Resulta de que ahora nosotros veníamos muy juiciositos, muy aconductados, viviendo un mundo cambiante. Pero cuando nos llegó la pandemia, nos vimos enfrentados a un mundo totalmente a oscuras, a un mundo que no entendemos muchas veces para dónde vamos, cómo vamos y qué es lo que queremos hacer con él. ¿Y eso qué nos permite? ¿Qué nos facilita? Que nosotros podamos ver el mundo de una manera distinta, que nosotros seamos capaces de enfrentarnos a muchas situaciones que estarán marcadas por una serie de eventos, por una serie de factores que coayudan en el desarrollo de cada una de nuestras actividades. Un mediador e investigador de hechos. Y ahí quiero invitarlos de manera muy especial a la revisión de las tareas. ¿Y por qué tenemos que hacer las tareas? ¿Y cuál es el papel de la tarea? Aquí el papel de la tarea, y yo quiero decirles una cosa bien interesante, bien puntual,
Y es que el tema de la tarea no es una nota. El tema de la tarea es que usted desarrolle sus competencias, que usted sea capaz de ir más allá de lo que siempre ha hecho, porque la lectura lo va a tocar y empiezan sus neuronas a jalarle el pelo y a preguntarle, bueno, ¿y usted qué hace? Bueno, ¿y yo qué he hecho? Bueno, ¿y qué voy a hacer? Entonces, ese mediador e investigador de hechos está relacionado con el hacer las tareas. ¿Por qué debo hacer las tareas? ¿Qué es lo que a mí me implica hacer la tarea? No la haga por una nota, hágalo por su crecimiento, hágalo por su desarrollo como tal. Vamos a cambiar aquí, nos vamos a ir de estas diapositivas, nos vamos a ir a otras diapositivas, donde vamos a encontrar por qué hablar de neuroliderazgo. Será nuestra temática a desarrollar en esta primera unidad. Esto es lo que hemos visto en plataforma, esto es lo que hemos manifestado y lo que nos ha permitido a nosotros reconocer por qué hablar de neuroliderazgo. Hablar de neuroliderazgo es reconocer que es una disciplina que desde el conocimiento actual de la neurociencia nos muestra cómo los individuos dentro de un entorno social toman decisiones. Y aquí quiero hacerles una reflexión frente a los estados, a los estatus, a las relaciones que nosotros tenemos en todos los ámbitos de la organización. A veces las mujeres parecemos la Mujer Maravilla. Damos una vuelta y somos hijos. Damos una vuelta y somos mamá. Damos una vuelta y somos estudiantes. Damos una vuelta y somos profesionales, como la Mujer Maravilla. Recordemos a la Mujer Maravilla cuando veía a alguien en peligro y daba la vuelta y quedaba convertida en la Mujer Maravilla y después daba la vuelta y volvía a ser la ejecutiva de AM. Y aquí nos preguntamos, frente a ese liderazgo, ¿yo qué he hecho? Yo quiero contarles y que recuerden un poquito lo que vivimos cuando estábamos en el colegio. Los que tenemos, los que tenemos muchos hermanos o tenemos hermanos, siempre tenemos un hermano mayor y un hermano menor. Estaremos en la mitad, estaremos en la parte de arriba, estaremos en la parte de abajo. Si soy de arriba, soy protector y protejo a mis hermanitos, ¿cierto? Si soy el menor, busco que me quieran, que me acompañen, que me hagan. Si soy el de la mitad, estoy, bien dicho, en la mitad. Ni tengo condición de mando, ni tengo condición de ser el más acogido. Si soy hijo único, Dios, todo el mundo se centra en mí. Y mientras yo estoy en mi casa, en ese estado de hijo, yo me siento protegido. Pero cuando me tengo que ir y me tengo que desplazar al colegio, a la escuela, al jardín, y mi mamá con dolor en el alma me deja. Antes me dejaba en la casa de la abuela. Y en la casa de la abuela yo tomaba tetero y veía televisión por hasta las 10. Y la abuelita jugaba conmigo. Y la abuelita me enseñaba a hacer hojuelas y a tenerme en la cocina cuidándome que no me fuera a quemar. Me enseñaba y yo me sentía protegido. Pero cuando me mandaron para el colegio, me sentí solo y dije, Dios, ¿y ahora qué hago? Empecé a llorar. Y de la nada salió un niño, más grande, más chiquito, más gordo, más flaco, lo que quiera. Salió a protegerme. Y salió a decirme, déjela que se vaya, chao mamá, y digámosle chao mamá, y vámonos. Y ese niño me enseñó a trabajar el liderazgo, a trabajar en equipo. No podemos dejar a nadie solo.
Y él me enseñó a compartir la lonchera y él me enseñó a recoger a otros que estaban en la misma condición en la que yo estaba, solo. Y mi cerebro guarda todas esas cosas. Y yo los invito así, se despeinen a querer estar con otros desde ese liderazgo, desde ese acoger a otro. Así me fui en todo mi entorno educativo, entendiendo que había alguien que me recogía, entendiendo que había alguien que me ayudaba, entendiendo que había alguien que se comprometía conmigo. Y recordemos ese amigo que nos acogió cuando estábamos en el colegio. Nos cambiaron de ciudad, nos cambiaron de colegio, nos cambiaron de amigos. Y esos cambios nos traumatizaron por un instante, pero alguien salió a acogernos. Cuando llegamos al mundo laboral, nos pasa lo mismo. La primera semana nos sentimos perdidos, nos sentimos que no somos de este mundo, sino que somos de otro. Y cuando vemos eso, y cuando reconocemos eso, nos damos a la tarea de decir, ¿qué he hecho yo dentro de mi organización, dentro de mi espacio laboral, para acoger a ese alguien que está comprometido con nosotros, que tiene la camisa, tiene la camiseta, que llegó nuevo y llegó con una expectativa de aprender, de compartir, de conocer, de enseñarnos, pero que nosotros lo miramos lejos porque es el que me va a quitar el puesto. Entonces, en la medida de las posibilidades no le enseño para no quitarle el puesto. En la medida de las posibilidades no lo acojo para que se defienda solo. Pero salta por allá alguno y dice, venga hermano, cuéntenos. ¿Usted qué vino a hacer aquí? Si usted no es de aquí, ¿usted qué vino a hacer aquí? Y ese es el neuroliderazgo y son todas esas neuronas que se mueven dentro de nosotros y nos dicen, tenemos mucho que hacer por esta sociedad. Tenemos mucho que hacer por esta organización. Y nos hemos visto inmersos en todos esos procesos. ¿Resuelven problemas y regulan emociones? Sí, claro. Y aquí quiero ir a hablar de Henry Misber. Y Misber nos enseñó la importancia de las relaciones, pero no las relaciones pasionales, digámoslo así, sino las relaciones de amistad, las relaciones de colaboración, las relaciones que nos van a permitir enfrentar el cambio de una manera distinta, enfrentar el cambio de una manera estratégica. Aquí dice, cómo los individuos toman decisiones y resuelven problemas en un ambiente social específico. ¿Cuál es ese ambiente social específico? ¿Cómo ayudamos en el paseo? Y hay que ayudar en el paseo. Y nos vamos para el paseo y somos felices en el paseo. Pero ¿qué papel jugamos en el paseo? Y cómo aprendemos de toda nuestra organización y ayudamos a resolver ese problema. Y es cuando yo les digo, miren, usted en la organización tiene un proveedor que es su compañero del lado izquierdo, del lado derecho. Y el lado derecho es ese compañero que te va a dar la información para que tú puedas hacer parte de la organización y tú puedas resolver tu problema de la mejor manera y tú puedas organizar tus datos de la mejor manera y tú le puedas dar un valor agregado a tu trabajo como tal. Y tengo mi compañerito de la izquierda, donde su trabajo depende de lo que yo haga bien hecho. Su trabajo depende de que yo lo acompañe. Y lo acompañe no es, camine pues vámonos juntos para que no nos roben. No, acompañarlo es decirle, oye, ¿tú cómo necesitas el trabajo? ¿Cómo necesitas que yo te pase los datos? Como le he dicho a mi compañero de la derecha, oye, yo necesito que tú me pases los datos en esta condición. Cuando eso lo vemos y cuando eso lo entendemos, somos capaces de resolver
problemas en ambientes específicos. ¿Regula las emociones? Claro, claro. Todos tenemos un mundo de emociones. Hay quienes lloramos viendo Pasión de Gavilanes. Hay quienes lloramos porque llueve muy duro. Hay quienes lloramos porque ganó la selección Colombia. Hay quienes lloramos porque sí. Hay a otros que les da lo mismo el universo. Usted llora por esa bobada, pero usted es boba. Lloramos por eso y nos entendemos en eso y nos vemos en esas condiciones. Entonces es cuando nos decimos a quién le ayudamos. Y la emoción parte de entender y de reconocer cómo siente él las cosas y cómo las siente éste. Cómo combinamos ese mundo de emociones. Cómo convertimos esas emociones en un estado de ganancia para la organización. No le digamos a fulanito que tal cosa pasó porque pobrecito. No, vamos a manifestarle, vamos a contarle qué debemos y qué podemos hacer. Cómo lo acogemos ante su tristeza, cómo lo acogemos ante su angustia como tal. Y le damos opciones de cambio. Y cómo jugamos con esas opciones de cambio. Y cuando hablamos de las opciones de cambio, sabemos que la organización constantemente tiene que cambiar. ¿Y cambiar es hacia qué? Hacia el mejoramiento continuo. ¿Y cambiar es hacia qué? Hacia un mejor trabajo. ¿Y cambiar es hacia qué? Es en reconocer al otro como esa persona que nos ayuda a sacar la organización. Milberg también nos dice, el sistema de recompensa es el detonante clave. Y aquí quiero manifestarles y quiero decirles que la recompensa en plata es muy buena. Claro, a quien no le sirve que le aumenten el sueldo, perfecto. Pero nunca recibimos un gracias con el corazón. Nunca sentimos que para nuestro jefe lo que nosotros hacemos es gratificante para la organización. Nos da las gracias, claro. Nos reconoce, claro. Pero realmente cuando la organización siente esos logros, siente esas condiciones, dice gracias por su sacrificio, gracias por haberle dado un poquito más allá de la organización. Gracias por comprender lo que existe en la organización, por ponerse a la camiseta que es. Muchas veces no es. Simplemente damos gracias porque sí. Pero entonces decimos que la cooperación está mentalmente programada. ¿Para qué hago si ni siquiera me van a decir gracias? O sea, ¿cuál es el tema? Ninguno. Hago lo mío. Me limito a hacer lo mío y pare de contar. Pero cuando pienso en que cooperar ayuda a que la organización salga adelante, las cosas van a ser fáciles de trabajar, fáciles de hacer. Hay muchas organizaciones que cuando llegó el proceso de la apertura económica pensaron en cerrarse, pensaron en no seguir porque no iban a ser capaces de salir adelante. Pero la gente se quedó estancada en la organización esperando a ver qué pasaba. Y voy a contarles el caso de una empresa de cementos, que el señor, el dueño de la empresa, fue muy querido y puso el letrero que decía, esta empresa se cierra hoy, esta empresa se cierra mañana. Y un señor muy juicioso, que sabe leer y que sabe entender, no fue a trabajar al otro día. Y no volvió. Y la esposa le dijo, oiga, mijo, ¿usted por qué no va a trabajar? Y él le dijo, mija, porque ese señor cerró la empresa hace 15 días. Y ella le dijo, ¿quién dijo? Si yo veo todos los días a sus compañeros pasar para la empresa, ¿por qué viene usted a decirme que no, que está cerrada? Y él fue donde el jefe y le dijo, oiga, jefe, ¿usted no cerró la empresa? Y dijo, no, es que el letrero dice que la empresa se cierra mañana. Usted tenía que venir a trabajar. Y con el dolor en el alma le tengo que decir que aquí está su liquidación.
pero ¿por qué me va a echar? No, yo no lo eché, usted no quiso volver a trabajar, ya 15 días de ausencia. Y aquí con el tercer día de ausencia no justificada, pues da una sanción. Yo lo estoy esperando aquí que usted llegue a reincorporarse. Usted nunca volvió, aquí está su cheque, Dios lo bendiga, muchas gracias y todo. Y eso movió a los que estaban allá dentro. Hermano, si no trabajamos, se nos va a cerrar la empresa realmente. Y se pusieron una camiseta que decía, yo coopero. Y cuando habló y se puso la camiseta de yo coopero, preguntó, ¿y cómo coopero? ¿Qué hago? ¿Cómo puedo ayudar a mi empresa? Yo no sé manejar el sistema, yo no sé manejar el computador, pero sí sé diligenciar una carta, escribir la mano, tramitarla, llevársela al uno, al otro. Yo les ayudo, yo no soy capaz de manejar el sistema, pero yo coopero. ¿A dónde tengo que ir? ¿Cómo tengo que ir? Y eso sirvió en esa empresa para que ellos le dieran valor a la organización y le dieran valor a los recursos que tienen y le dieran valor a lo que están haciendo. Y es una de las grandes empresas cementeras que tenemos hoy en el país. Porque las personas de la organización, los colaboradores, se pusieron la camiseta que decía, yo coopero. ¿Y con qué coopero? Con mi organización. Cuando nos invitan a una fiesta, a una casa, cualquiera de cualquier amigo, y por lo general llegamos y van a servir la comida o algo, entonces uno dice, discúlpeme, ¿en qué le ayudo? No, tranquila, no se preocupe, siéntese. Y es uno como inquieto, como que, pero es que yo puedo hacer. Entonces uno termina diciendo, no, venga, de verdad, dígame qué necesita, yo le ayudo. Y resulta que todos estamos en la misma dinámica y cooperamos para sacar la fiesta adelante. ¿Por qué no hacemos lo mismo para trabajar con esa organización que nos está diciendo que somos capaces de hacerlo? Y el neuroliderazgo está aquí tocándonos la cabeza y tocándonos, diciéndoles, sí, yo cómo puedo cooperar con mi organización. La información influencia nuestras expectativas y nuestro comportamiento. Estamos preocupados en este momento por lo que nos pasó en San Andrés y Providencia. Nos estamos preguntando cómo podemos colaborar. ¿Qué puedo hacer? ¿Dónde puedo comprar una caja de jabones, depositarla y llevarla? Porque la información que nos está llegando es que San Andrés y Providencia está en ruinas y que lo que nos están pidiendo es jabones y que nos están pidiendo es productos perecederos. ¿Yo cómo me vinculo? ¿Cierto? Pero si lo que nos muestran es otro panorama, si nos muestran que en el otro mundo, en Irak, Bagdad, Israel, todo, están en un mundo de guerra, la pregunta es, ¿por qué? Gracias. ¿Por qué nos angustia la guerra? Nada podemos hacer. Dos países que están enfrentados y nosotros no podemos hacer nada. Pero lo que es el concepto social, el contexto social, que sí nos puede ayudar, nos tiene que tocar. Y la información es esa influencia que tenemos, es esa burbujita que rueda dentro de la organización y que a veces decimos, ¿qué va a pasar? ¿Y cómo va a pasar? ¿Y qué es lo que queremos hacer? Cada cerebro es distinto, totalmente. Todos pensamos distinto. Todos vemos las cosas de una manera totalmente distinta. Y aquí quiero recordarles y quiero invitarlos a ver, yo soy muy mala para las películas, se me olvidan los nombres de las películas, pero hay un médico neurocirujano pediatra en Estados Unidos, morenito, muy querido el señor, morenito, donde por la experiencia de su vida, por lo que hacía su mamá, por lo que él buscaba y por los retos que le puso su señora madre, dijo que iba a ser el mejor neurocirujano
ese neurocirujano pediatra. Nunca se imaginó, nunca, que su primer espacio iba a ser separar dos mellicitas siameses, valga la redundancia, que nacieron pegadas por la cabeza. Y era el dolor de una madre de saber que iba a perder a sus dos hijas. Y él estudió el comportamiento sistémico de cada una de esas niñas para saber cómo las separaba. Cuando llegó, la primera vez que llegó, la enfermera le dijo, camillero, yo mucho rato esperándolo. Y él le contestó, ya la voy a atender, tranquila. Y él siguió. Y ella se quedó como que, oiga, venga, ¿y este qué vino a hacer aquí? Por Dios. Al otro día él llegó con flores y ella le dijo, doctor, discúlpeme, y le dijo, usted no sabe lo bien que me hace sentir cuando me saluda, cuando su emoción está en que por fin llegó el camillero para llevarse un paciente. Y a mí no me duele arrastrar la camilla, porque cuando yo arrastro la camilla, voy acompañando a mi paciente. No me duele, no me molesta. Muchas gracias por recordarme que parte de mi función es arrastrar la camilla. Hace 15, 20 días atrás vimos la cirugía de unos niños en Etiopía, en Israel. Etiopía, Israel, cualquier cosa por allá. Y él decía, el estado de pobreza no da derecho a que la gente nazca con estas dificultades. Y él lo hizo. Y se desplazó de Estados Unidos allá. Y se encontró con los niños, ya de un añito, ya avanzados en edad. Un niño de un año con un grado de enfermedades avance. Y se sentó a decirles y a estudiarlos y a reconocerlos y a saber qué papel y cómo era sistémicamente cada niño. No tenía un equipo un equipo de radiografía de última tecnología porque su mundo allá es otro. Es pobreza, es guerra, más no es desarrollo. Y lo hizo. Se aprendió los cerebros de los niños y se vino y los trajo y se sentó en su laboratorio en Estados Unidos con equipos y dibujó la radiografía de los niños y dijo, hay que separarlos porque los niños son capaces de vivir con dificultades, pero viven. Y se aprendió el mapa de ellos para llegar a operarlos y los operó. La cirugía duró alrededor de 28 horas. 28. ¿Saben lo satisfactorio que es hoy ver unos niños de 10 años que se divierten contándole a la gente que tienen una cicatriz y que el uno se le llevó un pedacito de cerebro al otro? Uno de los niños sufrió mucho y no se creía que fuera a seguir. Y ellos estaban los dos, cada uno en su incubadora, con todas las máquinas, con todos los equipos, tratando de darle respuesta a lo que había hecho ese médico por ellos. Y él lo cuenta con mucha satisfacción, que el niño que tenía mayor riesgo de morir fue el primero que abrió los ojos. Y en los ojos se le reflejó la sonrisa del agradecimiento. Y es el niño que tiene problemas hoy de desarrollo motriz, de aprendizaje, pero es un niño que vive. El otro es una pilera, funciona, es activo, Y él dice, cada cerebro es distinto, todos pensamos distinto. Yo les estoy contando hoy cosas que tienen que ver con ese desarrollo del neuroliderazgo. No les veo las caras. No los veo emocionalmente, pero sé que están ahí. Y no estoy diciendo, y la única foto que tengo aquí, panorama que tengo aquí es el de Carolina. Yo no podría decir, Carolina, usted piensa igual que yo. No,
ni los otros compañeros que están aquí van a tener la misma percepción que tiene Carolina, porque cada cerebro piensa distinto. Y eso es lo bonito de la organización, y eso es lo bonito de estas organizaciones, y eso es lo bonito del neuroliderazgo. No hay hechos sin emociones. Cómo nos apasionan muchas cosas. Cómo nos duele el corazón por otras cosas. Cómo nos entregamos a la tristeza por un mal amor. Hay otros dirán, gracias a Dios se fue. Pero tenemos derecho a la emoción. Y todo lo que pasa a nuestro alrededor es emocionante. Es emocionante. Genera esa condición. Genera esa situación de vernos abocados a querer saber y hacer más. La experiencia dirige nuestro comportamiento. ¿Y por qué tenemos que mirar para atrás? ¿Qué tanto aprendí de atrás? ¿Por qué tengo que recordar? Y aquí quiero contarles y quiero hacerles esa manifestación, los que están en empresas, los que tienen muchos años en empresas y tenían la camarita fotográfica, la Kodak, a la cual le poníamos un rollo de 12, 24, 36 o 48 fotos. Y el que llevaba la cámara y llevaba el rollo, cuando terminaba de tomar las fotos, los compañeros le decíamos, hermano, ¿cuánto hay que poner para revelar esas fotos y me entregan las mías? Yo quiero ver las mías, yo quiero ver el recuerdo de la empresa. Y eso hace que recordemos. Y eso hace que nosotros nos sintamos bien dentro de la organización. Y el neuroliderazgo lo que nos enseña es eso. ¿Por qué vivir de los recuerdos? ¿Por qué poner a funcionar nuestra cabeza constantemente? Las situaciones pueden desarrollar su propia dinámica. ¿En qué situación me encuentro? ¿Y qué dinámica le doy? ¿En qué situación me veo? ¿Y qué puedo hacer por esa dinámica? Es decir, ¿cómo puedo mejorar lo que yo estoy haciendo? Y cuando yo lo hago, y cuando yo reviso todas mis situaciones, soy capaz de generarle desarrollo a lo que estoy haciendo. Espere porque se quedó esto. Entonces seguimos mientras él nos sigue contando aquí qué más hay. Y esta maquinita se mueve bien, a veces esto no funciona como uno quiere, sino como él quiere. Y hay 4 elementos fundamentales: la motivación, la comunicación, el liderazgo, el trabajo en equipo. Esos 4 elementos se mueven en torno a nuestro liderazgo. Tengo una neurona por allá agachada, rásquesela para que se le despierte, así se despeine. Y pregúntese, ¿qué me motiva a mí? ¿Cuáles son mis motivaciones? ¿Por qué estoy yo aquí? ¿Para qué me sirve todo esto? Y aquí me detengo a decirles, por favor, las tareas. Por favor, vamos a hacer la tarea. ¿Qué me motiva a mí a hacer la lectura que debo hacer de esos documentos que la profesora nos compartió? De ese foro de intervención. ¿Será que entro y participo? Claro. ¿Será que voy a hacer las tareas y aquí les voy a soltar una perlita? Mañana por la tarde, mañana sábado 21, en la tarde. El que necesite ayuda me llama, me escribe por el WhatsApp del grupo de neuroliderazgo. Profesora, voy a empezar a hacer las tareas, me acompaña. Y con mucho gusto lo hacemos. Y hacemos las tareas. Yo no soy capaz de hacer lo que ella está diciendo, por Dios, una caricatura, pero ¿de dónde me saco una caricatura? Y una caricatura es, por ejemplo, ver la historia del dinosaurio, el niño y el dinosaurio. Caricaturas que le leemos a nuestros hijos, caricaturas que le leemos a nuestros nietos, caricaturas que nosotros los más viejitos nos leímos a Condorito, nos leímos a Memín.
Eso era una caricatura. Eso es una caricatura. Hoy la leemos no con la misión o con el saber o con el distraerme un ratico, sino como con el quehacer que tiene la caricatura y que nos permite a nosotros adentrarnos y reconocernos como lo que yo quiero hacer. Y a mí, ¿por qué me motiva a hacer algo? ¿Cuál es esa neurona que me motiva? Y cuando yo le doy vida a esa neurona de la motivación, yo me convierto en un líder y soy capaz de liderar desde mis factores motivacionales. Si miro la escala de la pirámide de Maslow, ¿cierto? ¿Por qué me motiva a descansar? Y descansar no es, si lo leíamos o lo veíamos antes, descansar era perder tiempo. Y no. Hoy cuando nos motivamos a descansar es porque necesitamos recargar energías. Es porque necesitamos desconectarnos de lo que estamos haciendo constantemente para volver a arrancar, para volver a salir adelante y decir, bueno, trabajamos en esta condición. Y lo vemos y lo entendemos. ¿Por qué me motivo a colaborar? ¿Por qué me motivo a quedarme quieto? ¿Por qué me voy para el paseo y las mamás a veces dicen que uno es luz en la casa y oscuridad en la calle o viceversa y todo? Usted en su casa no hace nada, no ayuda ni siquiera a lavar la loza. Ah, pero eso sí, váyanse para el paseo y usted es el que dice que usted ayuda a hacer el almuerzo y a pelar las papas y a hacer esto. Y usted dice, yo me motivo. Cuando nuestro compañero que reparte la correspondencia al interior de la organización se enferma y hay una correspondencia que llevar, usted dice, yo la llevo, tranquilo. Y nos preguntamos, oye, pero a este, ¿por qué le gusta repartir la correspondencia? Y resulta de que es que a él lo motiva ir a saludar a todos sus compañeros, pero no puede ir así olímpicamente, sino que tiene que ir con una disculpa, porque no puede llegar a quitarle tiempo a los compañeros. Y entonces utiliza la disculpa de repartir la correspondencia para ir a saludar a todos sus compañeros. Porque se mandó peinar, se mandó organizar, está estrenando la pinta y dice, yo necesito que todos me vean que estoy estrenando. Y dice, yo hoy reparto la correspondencia. Y es su motivación personal. Es su motivación porque hay algo que lo llena, hay algo que lo toca, hay algo que le jala el pelo, hay algo que le dice, vaya, vaya, ¿cierto? Pero necesita un estado de comunicación y la comunicación es verbal, escrita, kinestésica. Y por eso los encuentros sincrónicos son tan importantes. Y por eso los encuentros sincrónicos son fundamentales para este tipo de procesos. Ojalá pudiéramos tener muchos más, porque ahí nos damos cuenta del papel que jugamos dentro de la organización, nos damos cuenta del papel que jugamos dentro de este espacio que se llama neuroliderazgo. Y soy capaz de comunicarme con mis compañeros y soy capaz de adentrarme a una relación, a conocer a otras personas que quiero saber cómo llego donde ellas, cómo las conozco, qué es lo que quiero. Entonces me comunico con cada uno de ellos. Fundein, el SENA, ACOPI, nos dan esa posibilidad y nos dan una posibilidad de comunicación a partir de estas plataformas, de la plataforma Moodle, de la plataforma del Zoom, que nos permiten reconocernos, que nos permiten saber qué es lo que queremos. Y usted se quiere comunicar, aproveche una comunicación asertiva. ¿Qué quiero comunicar? ¿Qué quiero hacer? ¿Cómo es que lo quiero hacer? ¿Cómo es que quiero que las personas que yo tengo a mi alrededor funcionen de la mejor manera para que todos seamos victoriosos? Y entonces es cuando yo les digo, pregúntele a su compañerito de la derecha que es el proveedor de su información, de su relación para que usted sea capaz de hacer las cosas. Y cuéntele a su compañerito, pregúntele a su compañerito de la izquierda cómo le sirve la información. Y cuando eso lo vemos y cuando eso lo tenemos, somos capaces de ¿qué? De trabajar en equipo.
¿Y cómo trabajamos en equipo? Cuando nos reconocemos como equipo, cuando somos capaces de adentrarnos a esos equipos, cuando nos vemos en ese contexto de colaboración, de cooperación, de calidad de vida, de entender cómo armamos este rompecabezas de liderazgo, de ver cómo armamos este rompecabezas organizacional, de ver cómo armamos este organigrama social. Muchas cosas son a las que nos invita el neuroliderazgo. ¿Qué implicaciones tiene el matrimonio? Y entonces, si nos devolvemos en el tiempo, nuestras bisabuelas se casaron a los 15, 16 años y nos regalaron la posibilidad de tener 10 y 12 tíos. Y las abuelas de nosotros se casaron un poquito más mayores, 15, 20 años. Y si me devuelvo 50 años atrás, si usted no se había casado a los 30 años, discúlpeme, pero creo que ya la dejó el tren o lo dejó el tren. Y las abuelas empiezan a preocuparse, oiga, mija, y esa muchacha y ese muchacho, ¿por qué no se han casado? ¿Qué piensan de la vida? ¿Dónde están los hijos? ¿Dónde está la herencia? ¿Dónde están los nietos? Pero resulta que nos vemos abocados a unos contextos económicos y a unos contextos sociales que uno dice, no, yo todavía no me caso. Yo primero estudio, yo primero trabajo, yo primero me divierto y después pienso en casarme y después pienso en tener un hijo. Pero para otros, llegar a los 25 ya es hora de casarnos y tener nuestro primer hijo. A alguien le tenemos que dejar nuestra herencia, a alguien le tenemos que dejar lo que nosotros hacemos. Y uno de los dos toma la decisión de decir, bueno, casémonos y hacemos el ejercicio de casarnos. Pero ¿cómo lo comunicamos? Como se lo comunicaron a la princesa Lady Di, Dios la tenga en eterna gloria, tan románticamente, pero tan desdichada como vivió, o preferible caminando por plena 23 en Manizales y ver una joyería y, oye, ¿te gustaría casarte conmigo y nos compramos esos anillos? Yo pienso que eso sería más motivacional. El matrimonio es esa situación. Entrar a estudiar una carrera profesional es una motivación. ¿Por qué estudio administración? ¿Por qué estudio contaduría? ¿Por qué estudio comercio? ¿Por qué estudio ingeniería? ¿Por qué estudio psicología? Es una motivación. ¿Por qué monto mi empresa? ¿Qué quiero con mi empresa? ¿Cómo busco mi empresa? Y a eso le doy respuesta. Y ese neuroliderazgo siempre nos va a estar molestando y jalando el pelo diciéndonos cómo lo hacemos y por qué lo hacemos. Trabajo en equipo de todas las maneras habidas y por haber. El trabajo en equipo es reconocer en el otro el liderazgo que tiene. Trabajar en equipo es sacrificar con pasión acciones que muchas veces no me gusta hacer. Es entregarme a un equipo aportando lo mejor que tengo para que ese equipo sea estratégico, sea ganador, sea competente, sea competitivo. Pero no competente porque le pongo zancadilla a mi otro contrincante, pero no competitivo porque miro cómo puedo destruir al otro. No. Un trabajo en equipo, un liderazgo que fortalezca el desarrollo de la organización. Una neuroplasticidad, aquí la tenemos, ya cerrando con esta primera parte de nuestro encuentro. El tema de la neuroplasticidad me puso a pensar muchas cosas y yo decía, pero ¿y qué significa ese tema de la neuroplasticidad? Y me encontraba con muchas definiciones, pero en especial la que me decía
Oye, es que tu cerebro es de plástico, tu cerebro se deja moldear, tu cerebro se deja mover. ¿Frente a qué? A la situación. ¿Frente a qué? Frente a la adversidad. ¿Frente a qué? Frente a la alegría. Esa plasticidad de tener sentimientos, esa plasticidad de adentrarme a cambios, esa plasticidad de hacer el escrito, de hacer la caricatura. Muchas veces nos da miedo, nos da angustia que nuestros hijos o nuestros nietos nos vean con un cuaderno, nos vean con colores haciendo tareas, nos vean desarrollando todo lo que nos regala la mano izquierda para los que escribimos con la derecha, o lo que hace la mano derecha para los que escriben con la izquierda, y nos vemos abocados a decir, no, es que no soy capaz. No, no es capaz, no, hágalo. Porque para eso esta plasticidad cerebral nos permite ser capaces de reconocernos en esos riesgos. Entonces, no nos dé angustia, no nos dé miedo, no nos dé temor a hacer las cosas. Hagámoslo y hagámoslo bien hecho y hagámoslo significativamente. Necesitamos pedir ayuda. En ninguna parte dice que no se puede pedir ayuda. Miren, todos necesitamos ayuda. Y el concepto de cooperación, el concepto de comunicación, el trabajo en equipo, se acompaña de ese concepto y de ese contexto del pedir ayuda. Pero pedir ayuda ¿para qué? Para yo ser capaz de hacer las cosas, porque no nazco aprendido. Entonces, si usted dentro de esas pequeñas tareas que tenemos, que no son complicadas, simplemente leer y les cuento, ya dos compañeros de ustedes me mandaron las tareas. Profe, yo no soy capaz. No, no soy capaz. No, sí, si eres capaz, hazlo. Dile a tu nieto que te preste los colores y que te ayude. Y dile, hijo, ¿cómo le parece que yo tengo que hacer una caricatura? Enséñame, ayúdame. Y convoco a ese abuelo, a ese niño, a que me ayude. Le digo a mi hijo, hijo, hagamos un acuerdo, yo te ayudé esta mañana a hacer las tareas, tú me ayudas con las mías. Y nuevamente les digo, y los invito, a que mañana por la tarde voy a estar disponible para ayudarles en la solución de las tareas, ayudarles a que hagamos una lectura compartida de lo que debemos hacer en la plataforma. Si nos angustia, dejamos la angustia a un ladito. Le decimos a doña Angustia que nos espere, que más tardecito volvemos por ella. Y cuando doña Angustia vuelva donde nosotros, y ¿usted por qué me abandonó? No, yo no la abandoné, yo le dije a usted que volvía más tardecito, y más tardecito será más tardecito. Y soy capaz de romper esas cadenas que me tienen amarrado el cerebro. Entonces los invito, les agradezco la atención, los invito a que mañana nos comprometamos, mañana nos veamos nuevamente desarrollando las tareas. Si necesitan apoyo, lo hacemos. Si necesitan que trabajemos todos de una manera acorde y significativa, lo hacemos. Pero, por favor, saquemos adelante este proceso. Un proceso que es muy bonito, un proceso que gracias a Fundeim Caribe, a COPI y el SENA podemos desarrollar. Muchísimas gracias por la atención, muchísimas gracias por su estadía acá. No sé si alguien quiera participar, quiera aportar algo, quiera decir algo. Con muchísimo gusto estoy abierta a escuchar. Bueno, entonces si no hayan preguntas o no hay algo más que quieran saber, les deseo una feliz noche,
que estén muy bien, muy amables. Carolina, muchas gracias, Alexandra y Juan Sebastián. Les agradezco su asistencia a este encuentro sincrónico de neuroliderazgo. Gracias a usted, profe. Muchas gracias, profe. Con muchísimo gusto. Quisiera, antes de que se desconectaran Alexandra, Carolina, Juan Sebastián, quisiera saber si de pronto el lunes 23 o el próximo viernes hacemos nuestro segundo encuentro de este grupo. El próximo viernes lo haríamos a las 6 de la tarde o 7 de la noche, de tal manera que podamos contar con sus compañeros y poder hacer la programación. Profe, me parece muy bien el próximo viernes, me parece mejor. Y a las 6 de la tarde quedaría mejor que ya hayamos salido de las labores como tal. Listo, Juan Sebastián. Entonces lo voy a programar para las 7 de la noche. Así tenemos tiempo de llegar a la casa y no llegar a las carreras, ¿les parece? Perfecto, muchas gracias. Listo, Sí, Juan señora, Sebastián, muy con bien. mucho gusto. Listo, Carolina y Alexandra. Les deseo entonces una feliz noche. Gracias Lo igualmente, mismo, hasta luego. profe. Listo, Carolina, Juan Sebastián. Listo, el próximo viernes entonces.